Los datos personales es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Los tipos de datos personales son múltiples en cuanto a categorías. Propiamente a nivel legal solo se distingue entre datos sensibles y datos personales en términos generales. Y digamos que para efectos didácticos podríamos hablar de otro tipo de categorías, por ejemplo datos de identificación, como puede ser el rostro, puede ser la CURP, puede ser un RFC. También tenemos los datos biométricos, también tenemos los datos ideológicos, que dan cuenta de temas como afiliación sindical, partidista. Aquí lo importante, como ya lo señalaba al momento de hablar del concepto, es que identifique o haga identificable a una persona física. Bueno, los datos personales sensibles son aquellos que refieren a las cuestiones íntimas o más íntimas de una persona, o aquellos que pueden generar su conocimiento o divulgación indebida pudiera generar discriminación o un grave riesgo o peligro para la persona que es su titular. Pues podemos aludir a cuestiones de religión, afiliación partidista, por supuesto estado de salud, presente, pasado o futuro, entre otras. Citaría estas como claramente categorías de datos sensibles. El derecho a la protección de datos personales es un derecho humano, de los derechos de tercera generación, estos que han surgido a partir de las nuevas necesidades de la sociedad, de esta sociedad moderna, específicamente esta sociedad de la información, y es una respuesta y una herramienta jurídica que se le da al ciudadano frente al amplio desarrollo tecnológico que hemos tenido en las últimas décadas, en el sentido de que estos desarrollos han obligado a las sociedades modernas a establecer o a crear un nuevo derecho que permita a las personas pues decidir libremente el fin, el tratamiento, el uso que se dará a sus datos personales y a ejercer una serie de derechos, un derecho de acceso, un derecho de rectificación, derecho de cancelación o bien de oposición respecto a sus datos personales. En el caso mexicano es un derecho que propiamente empieza a desarrollarse a partir de la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Bueno, los datos personales pertenecen, y propiamente dicho, la titularidad corresponde a cualquier persona, digamos que los genera, los produce o le conciernen, es decir, cualquiera de nosotros es dueño de la información personal que generamos. Y en esa medida tenemos una serie de derechos, los derechos conocidos por su acrónimo como ARCO, el derecho de acceso a datos personales, el derecho de rectificación o corrección, el derecho de cancelación y finalmente el derecho de oposición respecto a determinados tratamientos. El tema de datos personales creo que es uno de los activos, hablando en un lenguaje empresarial, y uno de los grandes bienes en la sociedad moderna, en la medida que la información, digamos, desde la óptica ciudadana, desde la óptica de las personas, pues nos permite a nosotros tener control sobre mis propios actos, sobre lo que digo, lo que hago. Me permite desde evitar, si es que no lo deseo, que me llegue cuestiones publicitarias, llámese teléfono, llámese correo electrónico o cualquier otro medio por el que se pueda hacer publicidad, hasta evitar poner en riesgo mi seguridad. Es decir, en la medida que nosotros seamos conscientes de la información que generamos y a quién ponemos a disposición esa información, podremos nosotros decir que también controlamos pues nuestra propia seguridad en uno de los extremos y en el otro pues a quién le compartimos esa información para el efecto que sea. Entonces, no hay que perder de vista que nuestros datos personales son valiosos no nada más en el terreno económico, sino también de la seguridad y también, digamos, desde la óptica de la privacidad, de lo que yo decido compartir o no compartir con alguien. Bueno, los datos personales y su protección es una cuestión de corresponsabilidad, es decir,
Es una cuestión que por un lado le corresponde y en origen a cada uno de nosotros el proteger su información. Otra de las partes y actores que intervienen en esto son pues empresas en el ámbito privado y también entidades públicas, que en el caso de las entidades públicas por mandato de ley, en muchos de los casos deben tratar datos. Bueno, a ellos también les corresponde una parte importante del cuidado de esta información y por supuesto a las empresas para fines lícitos sin duda, en donde en una cuestión comercial o mercantil poseen nuestros datos, los poseen válidamente, pero no para hacer lo que deseen, es decir, tienen que actuar dentro del marco de la legalidad, cumplir con una serie de principios y bueno, en esa medida se puede hablar de un círculo virtuoso en donde titulares, responsables, luego si también hay empresas dedicadas a apoyar como son los encargados, ya sea a entidades públicas o empresas privadas, también tendrán un grado de responsabilidad. Entonces es en ese círculo de corresponsabilidad y por supuesto a las autoridades u órganos garantes desde la óptica de la difusión, es decir, generar conciencia de la importancia de estos datos personales, hasta el hacer efectivos los procedimientos de protección de derechos o las investigaciones, denuncias y demás que tengan que hacer, y demás autoridades involucradas, y aquí me refiero específicamente a los tribunales federales que intervengan en su momento por las distintas rutas que hoy existen en la salvaguarda de este derecho fundamental. Bueno, el responsable es una figura que aparece en las leyes reglamentarias o reguladoras de este derecho humano, y el responsable se dice que es la persona física o moral, pública o privada, que sola o conjuntamente con otras decide sobre el tratamiento de los datos personales. Es decir, aquella persona que utilizará, almacenará, poseerá o dará cualquier tipo de uso a mi información personal. Tienen o desempeñan un papel importante en la medida que pues son quienes utilizan esta información personal y quienes eventualmente estarán obligados a observar una serie de obligaciones. Simplemente tienen que observar los principios y deberes que establece la ley, que también desarrolla o ayuda a desarrollar el reglamento, y pues por una parte, y me concentraría fundamentalmente en tres aspectos, aunque no son todos, diría el tener siempre este consentimiento cuando sea necesario de parte de los titulares. El segundo, que habiendo no consentimiento, informar adecuadamente a los titulares de los datos sobre pues la información personal que se va a recabar, las finalidades, cómo puede ejercer sus derechos ARCO, entre otras cuestiones. Y el otro aspecto fundamental es el tema de medidas de seguridad. El tratamiento para efecto de datos personales es cualquier acción que se ejecuta por parte de un responsable en relación con los datos personales. Acciones del tipo de almacenar, poseer, utilizar, sistematizar, ordenar, explotar, difundir. Insisto, prácticamente cualquier acción que se realice, empezando por la mera posesión del dato, en relación con la información personal que tengo pues de alguno de las personas físicas, llámese cliente, llámese usuario, o bien algún particular que acude ante la administración pública o alguna de las autoridades federal, estatal o municipal. Bueno, en México tenemos un régimen complejo de leyes, dado que estamos constituidos como una federación. En primer lugar, hablaría de la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares, que, como su nombre lo indica, regula este derecho a la protección de datos solo y por lo que refiere a personas de carácter privado que como responsables utilicen estos datos personales. Es decir, cualquier dato personal que sea utilizado por una empresa privada o persona física en el ámbito privado se regirá por esta ley. Por lo que hace a los datos personales tratados y utilizados en el sector público, actualmente no existe una ley federal de protección de datos para este sector y las disposiciones que han regido de 2002 a la fecha de manera pues excepcional, diría, es las establecidas en la Ley Federal de Transparencia,
Acceso a la Información Pública Gubernamental, que en una serie de disposiciones mínimas establecen pues estos parámetros que han regulado el tema en nuestro país, insisto, de manera excepcional, y que están vigentes y seguirán vigentes hasta en tanto no se expida una ley general de protección de datos personales. Esto, insisto, por lo que refiere al ámbito federal. Bueno, en México tenemos un régimen complejo de leyes, dado que estamos constituidos como una federación. En primer lugar, hablaría de la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares, que, como su nombre lo indica, regula este derecho a la protección de datos solo y por lo que refiere a personas de carácter privado que como responsables utilicen estos datos personales, es decir, cualquier dato personal que sea utilizado por una empresa privada o persona física en el ámbito privado se regirá por esta ley. Por lo que hace a los datos personales tratados y utilizados en el sector público, actualmente no existe una ley federal de protección de datos para este sector y las disposiciones que han regido de 2002 a la fecha de manera pues excepcional, diría, es las establecidas en la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental, que en una serie de disposiciones mínimas establecen pues estos parámetros que han regulado el tema en nuestro país. Bueno, México en sus leyes, y me referiré específicamente a las federales, rige o establece que el tratamiento de datos personales se regirá conforme a una serie de principios. Esta referencia a la existencia de principios está desde la propia Constitución Federal en el artículo 16, párrafo segundo, alude a que existirán una serie de principios que regirán el tratamiento de los datos. No establece específicamente cuáles, por lo que corresponde a las leyes hacer esa referencia a los principios. Y les decía, en el ámbito federal, en ambos casos existen, no coinciden en su totalidad. Existe un mayor número de principios en el caso de la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares: consentimiento, información, calidad, finalidad, proporcionalidad, lealtad, licitud y responsabilidad. Esos son los 8 principios que en términos generales regulan o se establecen a partir del mandato constitucional en las leyes federales. Los 8 están establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares y una parte de ellos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Bueno, el principio de licitud es aquel mandato en virtud del cual tanto particulares como entidades públicas están obligados a llevar a cabo el tratamiento teniendo un fundamento que sustente o legitime su actuar. Por supuesto, este principio de licitud es importante en ambos sectores, pero principalmente en el sector público, porque es precisamente a partir de este fundamento que pueden actuar en un determinado sentido, en este caso utilizando nuestros datos personales, y lo que en toda medida le dará seguridad jurídica y certeza a los particulares a quienes se les están recabando los datos. En el caso de los particulares, también importante, y digamos que en el caso de una empresa privada, pues el que exista este principio se cumpla, legitima el que el tratamiento se pueda llevar a cabo más allá del cumplimiento de otra serie de principios, como pudiera ser el del consentimiento. El principio del consentimiento ha sido conceptualizado en los estándares internacionales e históricamente como el principio más importante en torno al derecho a la protección de datos, considerando que el derecho a la protección de datos es el poder de disposición que cualquier persona tiene sobre su información personal. Entonces el consentimiento constituye este eje sobre el que se construye y se erige este derecho fundamental a la protección de los datos personales. Y así es que a través de la voluntad de un titular se autoriza y se permite que un determinado dato personal pueda ser tratado o utilizado para un fin lícito y determinado. Bueno, el principio de calidad impone a los responsables la obligación de tener pues, sistemas, bases de datos y datos en términos generales exactos y actualizados. Y en virtud de este principio, pues también existe esta obligación de pues, suprimir
aquellos datos que ya no resulten necesarios, en función obviamente de la finalidad para la cual fueron recabados. Este principio es uno de los principios fundamentales en torno al tratamiento de datos, ya que nos permite pues conservar por el tiempo, o nos obliga a conservar por el tiempo estrictamente necesario la información, nos impone algún deber de sí mantener nosotros actualizado, ya sea por nuestros propios medios o por los que el propio ciudadano titular de los datos utilice, que sería básicamente por la ruta de o la rectificación o la cancelación, obliga a los responsables a utilizar, tratar los datos estrictamente necesarios en función de la finalidad para la cual fueron recabados. Este es uno de los principios, pues diría, más orientadores en esta materia, ya que antes de la existencia de este derecho, pues se podía recabar una gran cantidad de datos sin tener definido un rumbo específico. Ahora la finalidad nos determina la categoría, rubros o datos que debo de recabar, y en esa medida lo que yo puedo tratar. ¿De qué depende? Pues específicamente de la finalidad, y mi finalidad vendrá determinada en función de lo que me autorice, si es que soy entidad pública, la norma; si soy entidad privada, pues en función del giro comercial, objeto social y demás de la empresa o asociación a la que pertenezca.